soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Gracias, Señor, porque tú eres mi todo, Padre Celestial. Gracias. Tú puedes decirle al Señor, tú eres mi todo, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios, allá en tu lugar. Díselo a Él. Amamos tu presencia, oh Dios. Yo amo tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Con tus palabras dile, Señor, amamos tu presencia, oh Dios. Yo amo tu presencia, mi Dios. Yo amo tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Si tú amas la presencia de Dios ahí en tu lugar, dice: Padre Celestial, hemos fallado ciertamente, Dios. Y en esta mañana, Dios, tú has puesto en mi corazón que nos acerquemos justamente a tu presencia, que busquemos de ti y reconozcamos nuestras faltas, hermanos, nuestras fallas. Padre Celestial, yo reconozco que hay veces que me cuesta trabajo orar. Hay veces que me cuesta trabajo entrar en tu presencia. Es más, Señor, a veces me cuesta trabajo buscarte, Dios, simplemente buscarte. A veces me cuesta trabajo, Señor, venir a la iglesia, Padre, esa es una realidad, pero aquí estoy, Señor. Y reconozco mis fallas, Señor, delante de ti, Padre. Reconoce tus faltas. No tienes de qué avergonzarte. Estás ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor decirle: Señor, yo he fallado, Dios. Te he sido infiel, Señor, con mis finanzas. Te he sido infiel, Señor, Padre, con mi vida misma, con mi tiempo, Señor. Porque a veces he dicho que no puedo venir, Señor, y he tomado el tiempo para otras cosas. Perdóname, Señor, porque no he sabido ser un buen padre. Perdóname, Señor, porque he descuidado mi casa, Señor. Perdóname, Señor, porque le he fallado a mi esposa como esposo. Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque he fallado como hijo. Porque no he querido escuchar la voz de mis padres. Porque he sido egoísta. Cuando veo que mis papás se están esforzando por sacarme adelante, perdóname, Dios. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos cosas que confesarles al Señor. Hermano, lo que yo estoy diciendo no es algo que se me está ocurriendo. Son las cosas en las que estoy fallando. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Hermano, tú no tienes que decirlas en público. Tú solo tienes que estar delante de la presencia de Dios y confesárselas a Él. Así que yo te voy a dar tiempo y te voy a dar una oportunidad, porque esta oportunidad, hermanos, es una oportunidad gloriosa de ponernos a cuenta con Dios. Esto no es algo planeado. El Señor lo puso en nuestro corazón, en mi corazón, y dijo: pídeme perdón por todas las veces que me has ofendido, por todas las veces que me has fallado, Señor. Y si tú realmente, dijo el Señor, amas mi presencia, Padre, entonces pídeme perdón, arrepiéntete de tus pecados y preséntate delante de mí como eso que eres, un pecador. Porque eso somos, pero no te avergüences, porque aquí estoy yo para perdonar tus pecados, porque yo estoy abierto a escuchar el arrepentimiento de mis hijos. Hermanos, si tú has fallado, antes de terminar este tiempo de adoración y pasar a lo que sigue, escuchar su palabra, necesitamos estar listos.
Si tú no oraste en la mañana, si tú no preparaste tu corazón para venir, este es un buen tiempo. Señor, perdóname porque mi mente ahorita está en todo menos en ti. Perdóname porque me distraigo fácilmente. Perdóname porque tengo hambre, Señor, y estoy pensando a qué horas vamos a terminar. Perdóname, Dios. A veces llegan personas a la iglesia, pero vienen buscando todo menos la presencia de Dios. El que quiera venir a aliento, que venga a buscar la presencia de Dios. Porque aquí no es un club social. Esta es la casa de nuestro Señor. Y sabes algo, tenemos que ser celosos. Amén, iglesia. ¿Aún sigues amando la presencia de Dios? ¿Aún sigues amando a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Estoy muy emocionado porque Dios es bueno. Amén, ¿tú lo crees? Dios es bueno y para siempre dice su palabra que es su misericordia. Y es muy importante recordar cómo es, escucha esto, que todo esto a lo que llamamos universo, escúchalo bien, está aquí. Amén, como que no me entendiste. ¿Cómo es que todo esto que fue formado por nuestro Dios está aquí? Es muy importante, hermanos, que lo sepamos y es muy importante que lo reconozcamos. Ahora, yo quiero decirte algo, no se trata de descubrir algo nuevo. No, mi hermano. Porque seguramente lo que vamos a ver, o la mayoría de las cosas que vamos a ver el día de hoy, ya las hemos escuchado, ya las hemos visto, pero la idea es recordar qué dice la Escritura acerca del inicio, escúchalo bien, de todas las cosas. Amén, iglesia. Como cristianos debemos de tener la certeza y la convicción, escúchame bien, no solo de nuestra salvación. Debemos estar seguros y con la certeza y la seguridad de que somos salvos, hermano, pero no solamente tenemos que tener esa certeza, sino también tenemos que tener la certeza, quizás esto nunca lo habías oído, la certeza de la creación. ¿Qué quiero decir con eso? Es que tú y yo debemos estar seguros de cómo Dios creó las cosas y qué es lo que la palabra dice que creó Dios. De manera que, como dice la Escritura, ya no seamos niños fluctuantes. Esto es, que ya no seamos niños que seamos fácilmente engañados por cualquier, tipo de doctrina que se nos presente. Amén, iglesia, porque, mira, déjame decirte que de la misma manera que un naturalista llamado, no sé si te acuerdas de este, Darwin, se le ocurrió que el hombre era resultado de la evolución del mono, de un animal a lo largo del tiempo, hermanos. De esa misma forma que a este hombre se le ocurrió esa cosa, hoy y conforme avanzan los tiempos, escucha, surgen más ideologías y seguirán surgiendo, hermanos, surgen más filosofías, surgen más religiones. Van a surgir más leyes. Va a haber personas que tengan sus ideas de cómo es correcto vivir o cómo es incorrecto vivir, hermanos. Habrá ideas que surgen de las cosas, hermanos, que a cada quien se le puedan ocurrir. Habrá ideas de cómo debemos de vivir, de cómo está bien vivir, si así se vive bien, si así se vive mal. Cada día de nuestra vida, cada día que pase, seguirán, hermanos, y siguen surgiendo ideologías nuevas. Por eso yo te digo algo, hermanos, necesitamos estar seguros de nuestra creación. Necesitamos estar seguros de cómo es que todo esto que formó Dios llamado universo es que está aquí. Seguirán surgiendo ideas que nos hacen ver, escucha, que tener una pareja del mismo sexo es correcto. Y me estoy viendo light, hermano. Surgirán nuevos filósofos que querrán hacernos ver o querrán hacernos entender que la solución a los problemas del hombre no están en Cristo, sino están en el hombre mismo. Surgirán nuevos científicos intentando descifrar los inicios del universo e incluso, escúchame bien, surgirán nuevos pastores tergiversando las enseñanzas bíblicas para su beneficio, hermano. Todo esto va a seguir pasando. Y es por eso, hermanos, que es importante recordar, escucha, fundamentos esenciales como la creación
dentro de la doctrina de Cristo, dentro de las doctrinas bíblicas, necesitamos estar seguros y necesitamos estar convencidos de la creación. Esto es, hermano, que no creamos, porque hay personas que así lo creen, que somos el resultado, como te lo decía, hermano, no solamente de un mono, sino que el universo de una explosión. Entonces, hermano, todas estas cosas seguirán surgiendo. Pero el Señor nuestro Dios, escúchalo bien, es el creador del universo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estás convencido de esto o no? Él es el sustentador de todas, absolutamente todas las cosas. Y el objetivo del por qué Dios creó todo esto llamado universo, incluido el hombre y todo lo demás que Dios creó, es decir, todo, absolutamente todo, es glorificar a Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios nos creó, iglesia, es glorificarle a Él. Para eso fue creada la creación y fuimos creados dentro de esta creación nosotros los hombres. Y hoy vamos a comenzar una serie nueva que he titulado Estudios Diversos sobre el Génesis. No me preguntes, Dios lo puso en mi corazón pocas veces, y vamos a ir poco a poco adentrándonos en el estudio también del Antiguo Testamento, hermano, porque aunque era sombra de lo que había de venir, es muy importante justamente por eso. Porque todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia una sola cosa, y esa sola cosa y ese ser es Cristo. Así que, hermanos, es importante conocer. Hoy vamos a empezar este estudio, como su nombre mismo lo dice, hermano. No necesariamente vamos a ver los temas en orden, no necesariamente vamos a hacer un estudio verso a verso del Génesis, hermanos, pero sí vamos a permitirnos recordar temas trascendentales de nuestros orígenes. Eso es muy importante en la vida del cristiano. Estos estudios los vamos a ir intercalando justamente con los estudios que ya venimos haciendo verso a verso, como el de la carta a los Gálatas, que por cierto, estamos por terminar, hermanos. Vamos a entrar al capítulo 6, pero quise hacer esta pausa, ¿verdad? Porque también es bueno respirar y empezar a aprender otras cosas. Y la verdad es que toda la palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar a un mismo lugar, y es a glorificar a nuestro Señor. Así que, hermanos, bueno, nuestro primer estudio de esta nueva serie se titula La creación según las Escrituras. ¿Te das cuenta? No es la creación según el hombre, no es la creación según las ideas de alguien, sino la creación según las Escrituras. ¿Qué dice la palabra acerca de la creación? Porque, hermanos, los científicos están buscando encontrar muchas cosas que en la palabra no están. Pero, hermano, para el creyente, y me estoy adelantando, lo que dice la Escritura debe de ser suficiente, porque así lo determinó Dios. Primera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima semana, antes de entrar al capítulo 6 de Gálatas, en 15 días, estaremos viendo la segunda parte de este estudio. Así que quizás no sea un estudio muy largo, pero porque lo dividí en dos, justamente para eso, para que podamos avanzar lentamente. Hermanos, no vamos a ver algo que tú no hayas escuchado, pero yo creo que sí hay dos, tres cosas muy importantes que señalar, que a veces pasan desapercibidas de la vida del creyente cristiano, porque el Génesis lo leemos como una historia hermosa y bonita, cómo se creó todo, pero realmente no profundizamos en la palabra de Dios. Pero bueno, la idea es que podamos hacerlo el día de hoy. Así que abre tu Biblia, pongámoslo en la pantalla, capítulo 1 de Génesis, versículos del 1 al 5. Génesis del 1 al 5. Y yo te voy a pedir con atención que sigas la lectura, ahorita que ya lo tengan todos y ya lo tenemos aquí en la pantalla. Amén. Hermano, para el que no sabe, el Génesis está en el primer libro de todos. Por eso a veces el Génesis son los inicios, ¿verdad? Es el inicio. Así que vamos a ver esto. Y dice, versículo 1: en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Y la tierra, entiéndase por tierra, quiero decirle, planeta Tierra. Es decir, este planeta en el cual estamos nosotros, ¿verdad? Estaba, dice, desolada y vacía. Entonces, hermanos, en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dos cosas diferentes, aunque están inmersas el uno en el otro, o uno está inmerso en el otro, son dos cosas diferentes. Y luego cuando dice la tierra y empieza a hablar de la tierra, es decir, de donde estamos nosotros, y dice, estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Y me encanta esto, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que junto con la tierra el Señor ya formó y creó el agua, hermanos. Había agua y en el inicio, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, dice, y la mañana un día. Amén. Mira, hermano, lo primero que vemos en estos 5 versículos que acabamos de leer corresponden al primer día de la creación, donde dice el texto que Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y entendemos que cuando dice cielos en plural se refiere a la creación, escúchame bien, del universo entero. Tú pudieras poner aquí, Dios creó el universo y la tierra. Hermanos, porque ¿qué es el universo? Sino una vasta e interminable extensión de espacio que Dios creó y dentro del cual Él colocó, por así decirlo, algo llamado planeta Tierra. Por eso dice Dios creó el universo y la tierra y se empieza a adentrar en lo que formó dentro de la tierra. Amén, iglesia. ¿Gloria a Dios o no? Perfecto. Bueno, mismo espacio, me refiero al universo donde Dios colocó la tierra, donde Dios también formó y creó y colocó el resto de los planetas que conocemos. Mismo espacio donde Dios colocó las 2 grandes lumbreras, las estrellas, hermano, y el resto de todos los astros. Y fue la tierra donde Dios estableció, y a lo mejor esto a algunos les puede sonar raro, pero lo vamos a ver más adelante, estableció el primer cielo, que es este cielo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos. Si tú volteas y ves, hermano, y ves ahí las nubes, ese es el primer cielo, mismo, hermano, misma tierra donde Dios dividió las aguas y creó los animales, el planeta y el hombre. Creó los planetas, y el hombre. Amén, iglesia. Entonces yo quiero que tú veas cómo va avanzando la creación. Fue pues el primer día donde Dios creó el universo y formó lo que hoy conocemos como planeta Tierra. Amén, iglesia. Esto es a lo que hace referencia el versículo 2. Velo ahí en tu Biblia, cuando dice que la tierra, cuando dice sí que la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos. Amén, velo ahí por favor, ¿ya lo viste? Aunque ya estaba presente el elemento agua, Dios ya lo había formado, porque dice que el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Dice que estaban cubiertas por una gran obscuridad. Amén. Y esta parte me encanta. Fue entonces cuando Dios creó la luz, la cual dice el texto que separó de las tinieblas, hermanos, lo que inmediatamente nos deja ver algo que sería, hermanos, fundamental para nosotros los seres humanos en toda nuestra vida terrenal, que es el día y la noche. Amén, iglesia. Es algo trascendental. En el texto, en el versículo 5, velo por favor, termina diciendo al final del versículo 5: y fue la tarde y la mañana un día. Hermano, aquí hay algo de lo que yo quiero enfatizar en esta enseñanza, porque lo vamos a ver a lo largo de toda la enseñanza de la creación, hermanos. Y esto que quiero enfatizar es que desde el principio, justo en el primer día, Dios empieza a hacer una separación, hermanos. En este caso, hace una separación de los tiempos. El día de la noche, la tarde o la mañana de la tarde, o la tarde, mejor dicho, de la mañana, la luz de las tinieblas, hermanos, y determina Dios desde el primer día la duración de un día. ¿Verdad? Y esto es algo trascendental, hermanos, porque nos habla y nos deja en claro que Dios creó, escúchalo, la tierra y todo el universo, todo lo que en él hay, literalmente, escúchalo, en 6 días. No en millones de años, sino en 6 días.
Si nosotros dijéramos que Dios tardó millones de años en formar la tierra, como algunos estudiosos o algunos científicos están sugiriendo, entonces estaríamos negando lo que la palabra de Dios dice, hermanos, repetitivamente y con énfasis al final, escucha, de cada uno de los textos que nos hablan de los 6 días en los cuales Dios formó toda la creación, que dicen lo siguiente: que Dios creó todas las cosas en una tarde y una mañana. Mira, quiero que me entiendas eso, porque esto es trascendental, hermanos. Hay personas diciendo que el universo, los científicos, se formó a lo largo del tiempo y se tardó. No, hermanos, según la Biblia, la creación la hizo Dios en 6 días, no más ni menos. Ve el versículo 5 al final, ya lo habías visto, pero velo nuevamente. ¿Y qué dice ahí, hermano? Por favor, léalo al unísono conmigo. ¿Qué dice? ¿Y fue la qué? La tarde y la mañana, un día. ¿Ves esa separación? Él dice, un día se compone de una tarde y una mañana, y fue un día. Y luego ve al versículo 8, por favor. Vamos a brincarnos tantito, nada más ve al final del versículo 8. ¿Y qué dice ahí? Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El segundo día. ¿Te das cuenta cómo Dios está separando los días en una mañana y en una tarde, o en una tarde y una mañana? Ve al versículo 13, ¿qué dice ahí al final? Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día tercero. Y si le seguimos así en el versículo 19, 23 y 31, cada uno de los días de la creación termina de la misma manera y dice lo mismo. Hermano, independientemente de la hora a la cual inicia un día y termina un día, escúchame bien, según el Génesis, hermanos, corresponde un día a una tarde y una noche. Algo que hoy conocemos nosotros como 24 horas. Como creyentes debemos entender que la Biblia, hermanos, escúchalo bien, es la palabra de Dios. La Biblia es el aliento de Dios y por consiguiente, hermanos, está por encima de la ciencia. Está por encima de lo que los hombres podamos pensar, y nos enseña que la tierra se formó en 6 días. Esta es la primera enseñanza que yo quiero que te quedes, que estés convencido de esto. Porque si te pones a ver reportajes en el YouTube, como yo lo he hecho, me gusta verlos, pero hermanos, esto luego lo someto y lo comparo contra las cosas de la Biblia y me llevo varias sorpresas. Si te pones a ver reportajes, tú te vas a dar cuenta que hay personas diciendo que el universo se formó a lo largo de millones de años. Hermano, está bien, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, así como tenemos la certeza de nuestra salvación, también tenemos que estar convencidos, hablando espiritualmente, tenemos que estar seguros, hermanos, y tener la certeza de la creación. Y enfatizo esto, porque, hermanos, durante el paso del tiempo, como ya te lo dije, seguirán surgiendo teorías científicas. Seguirán surgiendo pensamientos, iglesia. Pero, o le crees a los científicos, o le crees a Dios. ¿A quién le crees? ¿Quién creó al hombre, hermanos? Dios. ¿Y la ciencia? ¿Quién dio paso a la ciencia? Dios, hermanos. Porque antes de todas las cosas, Dios ya existía. Dios ya era Dios. Dice la palabra que Él es el principio y Él es el final de todas las cosas, hermanos. Ahora, mira, hay algo muy hermoso en el primer día de la creación, y es algo espiritual, y es esta separación de la luz de las tinieblas. Quizás también nunca lo habías escuchado, no te lo habían dicho, a lo mejor sí, yo no lo había escuchado, hermanos, pero no solo marcó algo terrenalmente trascendental para el hombre, como te lo dije al principio, el día y la noche, la luz y la oscuridad, hermanos, sino que también nos dio muestra de la naturaleza espiritual de nuestro Dios, hermanos. Una naturaleza que después sería o debe ser implantada por la fe, por medio de Cristo, la simiente, en la vida de aquellos que aceptan y creen en Jesús. Una naturaleza santa. Desde los inicios, y en específico el primer día, Dios separó la luz de las tinieblas, algo que nos habla de la santidad de Dios. Hermano, la palabra es muy clara, algo que nos habla de la santidad de Dios, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Cristo es la luz del mundo.
Llámese a tinieblas el pecado. ¿Sabes algo, hermano? Todo el Antiguo Testamento y todo lo que vayamos a ver en estudios del Antiguo Testamento, vamos a llegar a una conclusión. Todo apuntaba a una sola cosa, y era a Cristo. Por eso es importante conocer los inicios, hermanos. Como cristianos, no podemos y no debemos albergar la duda, hermanos, de nuestra salvación. Pero tampoco debemos albergar la duda de cómo es que fuimos creados, de nuestra creación, de cómo creó Dios todas las cosas. Amén, iglesia. ¿Cómo es que todo esto, incluido nosotros, estamos aquí, hermanos? Como cristianos no podemos y no debemos albergar duda en nosotros. Dios creó todo, y te lo vuelvo a repetir y te lo estaré repitiendo, únicamente en 6 días, hermano. No porque yo lo digo, no porque yo lo creo así, porque así lo hizo Dios. No, hermanos, porque así dice la Escritura. Y como cristiano yo creo en lo que dice la Escritura. Aguas. Como cristianos, en lo que debemos de creer es en lo que dice Dios. Porque, ¿sabes algo? El diablo tiene la facultad, si no te asustes, también vamos a estar aprendiendo del diablo y vamos a ver la doctrina del infierno y todo esto, hermano, porque es necesario que lo conozcamos. Es necesario que conozcamos al enemigo, cómo es que el enemigo se mueve, de maneras que no, cómo es que el enemigo maquina, ¿sí? Cómo es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la verdad, no nos damos cuenta de las cosas y el enemigo nos engaña. El diablo tiene la facultad de hacernos dudar sobre las cosas de Dios, de hacernos dudar sobre la palabra, de hacernos dudar de nuestra fe. De hecho, lo hizo justamente en el huerto del Edén con Adán y Eva. Es otra de las enseñanzas diversas del Génesis. Lo hizo en el huerto del Edén. Hermanos, cuando Él logra hacernos dudar, aunque sea así, hermanos, en un puntito, entonces, hermanos, es cuando nosotros empezamos a prestar oído. Es cuando nuestro corazón se endurece y empezamos a poner atención en las teorías o los comentarios humanos o de las personas. Nos hace dudar de nuestra fe. Y peor aún, nos hace ir en contra de su divinidad. Es decir, en contra de lo que Él ha establecido, hermanos. En contra de lo que Él ha dicho. A Adán y a Eva le dijo, no coman de este árbol. ¿Y qué hizo Satanás? Los engañó, los hizo dudar y les dijo, no pasa nada. Ustedes pueden tomar. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Los hizo dudar, hermanos. Desde el principio, desde los inicios. Y esto, sabes una cosa, que es otro de los estudios que vamos a ver. Vino y rompió, escúchalo bien, la comunión perfecta que Dios había establecido con el hombre desde el principio. Vino y quebrantó la perfección. Un hombre que fue colocado en un huerto donde no tenía necesidad de nada, donde no había enfermedad, hermanos, donde no había nada. Pero el hombre, por el pecado, quebrantó la perfección de lo que hizo Dios. Y vamos a aprender muchas cosas más adelante. No me meto en esto, hermanos, pero Dios, dicho esto, ha dicho que fue en la tarde y en la mañana un día. Amén. Entonces así fue. Si lo dijo Dios, así fue, hermanos. Y lo tenemos que tener en claro. Tú no tienes, escúchame bien, que demostrar nada. Aguas con esto. Porque a veces queremos andar ahí, porque a veces pensamos que la exhortación se refiere a esto, pero tú no tienes que demostrar absolutamente nada. Tú no tienes que demostrarle ni a la gente, ni a tu familia, nada, a diferencia de la ciencia que se la pasa intentando demostrar los orígenes del universo. ¿Y por qué te digo que tú no tienes que demostrar absolutamente nada, hermano? Porque Dios es Dios. Amén. Nadie dijo amén. Y porque nosotros sabemos, iglesia, por la fe, que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, y por Él existe todo, hermanos, absolutamente todo. Entonces, pastor, ¿en qué cree usted? ¿En la evolución o en la creación? ¿Cuál creen que es la respuesta, hermanos? Yo creo absolutamente, no, hermano, yo creo absolutamente en la creación. Pastor, pero es que la ciencia dice que el universo comenzó con una explosión. Sí, hermano, muy bien, pero la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó el universo y Dios creó la tierra, hermano.
Pastor, pues eso a mí no me convence. Pues es que sabes algo, yo no estoy tratando de convencerte. Yo no tengo que convencerte absolutamente de nada, porque para mí, escúchalo bien, y esto debe de ser para ti, por la fe lo que vale es lo que ha dicho Dios. Y lo que ha dicho Dios está en su palabra, y para mí eso es más que suficiente. Así que no luches con los incrédulos. Claro, hermano, si alguien te pregunta y tiene dudas, hermano, pues adelante, explícale lo que tú has entendido, lo que tú entiendes con esto que estamos aprendiendo. Pero no luches, no hagas de una discusión la creación, que si sí, que si no. Hermano, no busques demostrar, debatir o convencer a las personas, hermano, sobre tu fe. ¿Sabes algo? Mejor vive la palabra. Y ella se va a encargar por sí sola, hermanos, de hablar. Ella se va a encargar por sí sola de demostrar quién es Dios y quién eres tú en Cristo Jesús. Ahora yo, el pastor, te pregunto, ¿tú crees en Dios? Amén. Amén. Imagínense que estoy hablando con esta persona que está dudosa. ¿Y qué me va a decir esta persona? La mayoría de las personas te van a contestar, por supuesto, pastor. La mayoría de las personas en el mundo creen en Dios. Unos de una forma, unos de otra forma, pero creemos en Dios. Entonces yo como pastor te digo, si la Biblia es la palabra de Dios y tú crees en Dios, entonces escrito está que en el principio Dios, hermanos, creó el universo y creó la tierra. Que en el principio Dios creó, hermanos, la luz, hermano, porque lo que había era tinieblas, y lo que hizo es separar la luz, y vio que la luz, dice el texto, era buena. Eso hizo Dios. No dice la palabra que existió una explosión, ¿o sí? Iglesia, porque una vida cristiana se basa en lo que dice Dios. Se basa en la palabra de Dios. Y si la Biblia no nos da más detalles acerca de la creación, es porque Dios así lo decidió. Con esto debe de ser suficiente para aquel que es verdaderamente creyente y cristiano. Es lo que dice Dios, hermano. A veces nos enfrascamos en discusiones que no nos llevan a ningún lugar. A veces nosotros mismos, siendo creyentes cristianos, estamos buscando encontrar los orígenes. Hermano, lee el Génesis. ¿Recuerdas una pregunta que Pablo le hizo a los Gálatas, justamente en la alegoría de Sara, la esposa de Abraham, y Agar, la esclava? Y les dice, esta pregunta me encanta, y dice, ¿pero qué dice la Escritura? Como diciendo, a quien ustedes tienen que consultar, a quien debemos de consultar nosotros, es a Dios. Hermano, porque lo que debe de regir la vida cristiana, la vida de un creyente cristiano, es lo que ha dicho Dios. No lo que ha dicho el hombre, no la ciencia, sino lo que ha dicho Dios. Así que yo te voy a hacer una invitación. Necesitamos comenzar a vivir haciéndonos una pregunta todos los días de nuestra vida 24/7, que es, ¿qué dice Dios? Cuando tú te levantas en la mañana, tú tienes que decir, Señor, gracias te doy. ¿Qué dice el Señor? Cuando yo tengo una duda, cuando tengo que tomar una decisión, Señor, ¿qué dice Dios? Hermano, es una pregunta con la que debemos empezar a vivir. Si nos hacemos esta pregunta diariamente, escúchame bien, no solo vamos a ser guiados correctamente, sino que vamos a comenzar y vamos a establecer algo muy valioso que te he venido hablando en la carta a los Génesis, que es una estrecha relación con nuestro Creador. Imagínate que tú todos los días le preguntas a Dios, ¿qué dice el Señor? Ay, pastor, ¿a poco le voy a preguntar qué voy a comer hoy? También pregúntale lo que vas a comer hoy. ¿Qué quieres que coma hoy, Señor? Porque Dios debe de estar hasta en la sopa, como dicen por ahí, en nuestra vida, en la vida del creyente, hermano. Ayer me encantaba, después de un tiempo hermoso que estamos viviendo, gracias a la dirección de nuestro hermano Ignacio en Varones, y él mismo me decía, y me decía, ya tengo preparados 3 temas para adelante. Cálmate pues, 3 temas para adelante, me dijo. Es que, ¿sabes qué, hermano? Eso pasa en la vida del creyente que se relaciona con Dios. Empiezas a sentir un hambre, y se le nota, hermano, ¿verdad? Y a mí también. Hermano, pero es bien espiritual. Empieza uno a sentir un hambre por las cosas de Dios, hermano. Que empiezas a adelantarte. Hermano, yo estaba en la carta a los Gálatas, y de repente el Señor me dice, métete al Génesis.
No tengas miedo. Métete a los libros del Antiguo Testamento, no le chaques, hermano, porque no son fáciles de aprender. Pero el día que tú comprendes eso, hermano, tú ves claramente la obra poderosa y gloriosa de Dios a lo largo del paso de los años y del tiempo, hermanos. Cómo Dios planeó todo tan perfectamente bien, hermanos. Pues Él es Dios. Hermanos, cuando tú te empiezas a relacionar con Dios, va a haber un momento en que tú no puedes dejar de comer Dios. Yo le dije al hermano, yo lo entiendo, porque eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. No estoy diciendo que soy perfecto ni soy el mejor y que ya me lo sé todo. No, hermano, me falta mucho. Pero eso me pasó a mí. De una persona que servía a Dios y empezó a haber un hambre de buscar más y más y más y más. Y el Señor me llevó a preparar 5 estudios del Génesis en un ratito. No me preguntes cómo, pero empecé a fluir en el Espíritu y Dios. Porque, hermano, cuando tú te relacionas con Dios, en tu cuerpo hay una... Hermano, no, está mal, no quiero decir esa palabra, pero se genera una adicción de las cosas de Dios. Por lo menos eso es hasta donde estoy. Yo no sé cuánto va a durar esta adicción, pero yo creo que esta va a durar siempre y cuando no me aleje de Dios y siga buscando de su presencia. Hermano, eso mismo que le pasó al hermano Ignacio, eso mismo es lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros. No tienes que estar parado aquí al frente. Lo que tienes que hacer es buscar la presencia de Dios. Aleluya. Eso es más que suficiente, hermano, y tú te vas a encontrar con Dios. Eso es seguro. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Lo que debe regir nuestras vidas es lo que ha dicho Dios. Amén. Yo quiero que veas algo. Ve el versículo 6 y 8 de Génesis. Génesis 1, del 6 al 8. Y dice ahí en el Génesis 6.1 del 6 al 8, luego dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios, hermano. Haya expansión. Esto quiere decir, haya un espacio, una separación. Y dice, en medio de las aguas. Recordemos que en la tierra había agua. Y entonces el Señor viene y hace una separación de las aguas. Dice, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Una vez más vemos esta última expresión, te lo digo rápidamente, en el versículo 8, que nos deja definitivamente en claro que un día equivale a una tarde y a una noche. Y fue la tarde, dice, y la mañana el segundo día. Esto solo para reafirmar lo que te decía al principio. En el segundo día Dios separó las aguas que cubrían la tierra, dice el texto, y dijo, haya expansión. Esto quiere decir, haya una separación, haya un espacio al cual Dios le dio el nombre de cielo. En la versión Reina Valera dice, llamó Dios a la expansión cielos en plural. Al igual que en el versículo 1 que dice que en el principio Dios formó los cielos. Pero yo quiero decirte algo y hacer una aclaración aquí. Quizás tú has escuchado otra cosa, pero al igual que la mayoría de los estudiosos, yo considero que el versículo 8, a diferencia del versículo 1, que los dos hablan de cielos, el versículo 8, lo correcto es decir cielo en singular. Solo que en la Reina Valera no es que esté mal. Yo considero, y como te digo, después de ver varios comentarios, se está viéndolo desde una perspectiva universal, el cielo, el cual separó de las aguas. Él lo está viendo, o en la Reina Valera se está viendo de una perspectiva universal. ¿Por qué? ¿Por qué se comenta esto? Mira, en versiones como la Nueva Traducción Viviente, en versiones como la traducción al lenguaje actual, en versiones como la Nueva Versión Internacional, en diferentes versiones dice el versículo 8, a esta expansión, este espacio, Dios llamó cielo en singular. Por eso muchos de los estudiosos afirman y creen que por ahí va. Sí, que realmente la Reina Valera lo ve desde una perspectiva global, pero que realmente se refiere al cielo, que es aquel que podemos nosotros y alcanzamos a ver, que separó de las aguas y formó el cielo. Dado, hermanos, a que no hace referencia al universo que formó Dios al principio, a lo que llamó primero cielo, sino al cielo que está formado, por así decirlo, dentro de la tierra, es decir, aquel cielo que podemos o alcanzamos a ver, producto de la separación de las aguas que había en la tierra, sobre las cuales
se movía el Espíritu de Dios. Dios separó las aguas pues que había en la tierra en el segundo día, y una parte de esas aguas las colocó arriba, y eso es a lo que Dios le denominó cielo, que está donde nuestros ojos, o llega hasta donde nuestros ojos terrenales alcanzan a ver. Si tú volteas, pues tú logras ver una parte. Después de esa parte hay otra parte, ¿sí? Y luego hay otra tercera parte. Pero espérate, no nos adelantemos. Ahorita vas a ver por qué te digo esto. Entonces fue el espacio, este cielo que Dios separó de las aguas, fue el espacio en donde Dios colocó las nubes en su sabiduría, por medio de las cuales nos proveería de su lluvia. Algo que algunos de nosotros conocemos como ¿qué? Como primer cielo. En una oportunidad estaremos estudiando de esto, ¿sí? Pero esa es la parte visible que alcanzamos a ver. La otra parte de las aguas, dice el texto, que la colocó debajo de la expansión, es decir, debajo de este primer cielo que alcanzamos a ver, y es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como los mares. Amén. Esa fue la separación que hizo Dios en la tierra. Mira el versículo 9 y el versículo 13, por favor. Esto nos lo va a aclarar también ahí. Versículo 9 al 13 dice lo siguiente. Vamos a ver primero el versículo 9 y 10. Dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Ahorita vamos a ver esto. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó como mares. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, en el tercer día, qué glorioso nuestro Dios. Dios junta las aguas que dejó abajo. Entonces, segundo día, Él separa las aguas, forma el cielo, coloca ahí las nubes, que es con lo que a nosotros nos alimentaría, por decirlo así, de la lluvia para la tierra, para las plantas. Y en el tercer día, de las aguas que quedaron abajo, el Señor hace también otra separación. O el Señor hace que la tierra brote de entre las aguas, por así decirlo, y separa y dice: a lo seco lo llamó tierra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 11: dijo pues Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13 nuevamente: y fue la tarde y la mañana el día tercero, después de descubrir lo seco, a lo cual Dios llamó tierra. Es eso donde estamos ahorita parados. Ya no se refiere en sí al planeta, sino a la tierra en sí. Dios creó sobre esa tierra la vegetación. Dice la palabra que la hierba verde que dé semilla, donde se incluye toda vegetación y árboles que no dan fruto. Pero también creó todo árbol que sí da fruto y su semilla, hermanos, incluir en ello todo árbol de cierta manera que produce algo comestible o que da algún fruto. Y vio Dios, dice el texto, que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén. Hermanos, Dios es glorioso. Dios es poderoso. En su sabiduría, Dios hizo todo esto y lo hizo en un orden. Ahorita vas a ver por qué. Pero mira el cuarto día, porque con este vamos a cerrar la enseñanza del día de hoy. Como te dije, es una enseñanza que no es larga, porque la tuve que separar en dos, porque en una era muy extensa. Pero mira lo que dice el cuarto día. En el versículo 14, dijo luego Dios, ¿qué dijo? Haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Versículo 17: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, ¿qué dice? Y la mañana el cuarto día. Para los que hemos avanzado en esto, o en la escritura, o en la palabra de Dios, o alguna vez descubrimos esto, la palabra de Dios nos enseña que hay un primer cielo, que hay un cielo segundo, digámoslo así, y un tercer cielo. El primer cielo es aquel que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos.
El segundo cielo es donde Dios colocó justamente los astros, todos los astros, ¿verdad? Y el tercer cielo es donde habita nuestro Señor, la presencia de Dios. Así como lo estamos viendo en el cuarto día, Dios no solamente creó las dos grandes lumbreras y las estrellas, sino que las colocó justamente, y yo creo que están en el lugar en el segundo cielo. ¿Sí? Estas son aquellas que, bueno, obviamente por su tamaño, habrá algunos que alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero realmente en sí vemos su luz, no vemos su forma. Aunque sabemos que es redondo, aunque sabemos que es cuadrada, como quiera que sepamos, sabemos que está ahí. Pero hay otros, o usted alcanza a ver, no sé, a Venus o alguno de sus planetas, no los alcanzamos a ver. Estos están colocados justamente en esta expansión universal llamada universo, llamada cielos. Ok, entonces en el cuarto día Dios creó básicamente las estrellas, Dios creó básicamente las dos grandes lumbreras. Y es maravilloso ver esto, hermano, porque dice la palabra que Dios creó una mayor y Dios creó una menor. Porque todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Una la creó para alumbrar, ¿qué? El día. Entonces es evidente que esa lumbrera es ¿cuál? El sol, hermanos. Dios la creó para alumbrar de día. Y la otra la creó para alumbrar de noche, que es ¿quién? La luna. Para que dice, no sean por señales, para que marquen las estaciones, los días y los años. Amén, iglesia. Hoy en día, tú dirás, bueno, ¿y eso cómo está? Hoy en día ya tenemos calendarios. Hoy en día tenemos fechas establecidas para los días, para las semanas, para los meses, para los años, para las estaciones, e incluso tenemos herramientas y elementos de medición para saber si va a llover o no va a llover. Pero anteriormente no se tenían. Se tenía que mirar al cielo para ver incluso si iba a llover o no iba a llover. ¿Y cómo sabían? Bueno, pues veía si venían las nubes, es que iba a llover. Se tenía que mirar quizás a los árboles y al cielo para ver si era invierno, si era otoño, según el clima, el día y la noche. Pero no tenían los mismos aparatos ni las mismas mediciones que hoy tenemos para saber cada uno de los detalles que hoy conocemos. Entonces el Señor crea estos astros con un propósito. ¿Sabes por qué? Porque Dios no crea por crear. Dios no crea por crear. De hecho, a través de la creación del universo podemos ver los atributos de Dios. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? La sabiduría y el orden. ¿Sabes por qué? Porque en su sabiduría Dios creó, escúchalo bien, primero el universo, y luego Dios creó la tierra, y luego Dios creó todo lo que en la tierra existe, las plantas, los animales, nos creó a nosotros. Dios no creó primero al hombre y los animales y la hierba y luego las colocó en la tierra. En su sabiduría y orden, Dios primeramente creó su universo, hermanos, y con ello creó la tierra. Acto seguido creó todo lo demás, incluidos, hermanos, las plantas, los animales y nosotros mismos. Dios no creó primero las plantas y luego hizo que la tierra brotara de entre los mares o separara el agua de abajo. ¿Por qué crees tú? Las plantas necesitan la tierra para vivir. Dios hizo todo en orden. Creó las grandes lumbreras. ¿Por qué? Porque tanto los seres humanos como los animales como las plantas necesitan del sol. Miren, las plantas realizan un proceso conocido como fotosíntesis, se necesitan el sol. Los seres humanos necesitamos del sol, hermano. ¿Para qué? Para que nuestras células se regeneren, para tener también calorcito, porque si no tendríamos mucho frío, que bueno, aquí en la comarca Laguna Dios se mandó, ¿verdad? Porque, hermano, la comarca lagunera es bendecida por Dios. Dios se mandó con el sol, dijo, a estos no les voy a dar cualquier cachito de sol, no, a ver, ahí les ve este solazo. Tenemos de las mejores playas, si no las mejores playas de México. Los europeos, hermano, vienen a las playas mexicanas. Bueno, no a Mazatlán, no, esa es la playa de los mexicanos, de los pobres como nosotros. Pero, hermano, los europeos vienen a Cancún, viajan a Cancún, hermano, porque está bien bonito. Como dijo la hermana, yo digo lo mismo, dicen, porque nada más lo he visto en las películas. Amén. Y Dios hace todas las cosas con un propósito y con su sabiduría Él creó las cosas en un orden. ¿Para qué, hermanos? Para que todo funcionara correctamente. Dios no solo es poderoso, sino también es sabio, es ordenado y lo hace todo con un propósito. Tú y yo no somos producto de la casualidad. Dios nos creó con un propósito.
Y no te estoy diciendo que vayas y leas el libro de Una vida con propósito, no. Dios nos creó con un propósito verdadero. ¿Sabes cuál es ese propósito? Glorificarle. Amén, gloria a Dios. Es glorificar a Dios, no para otra cosa. No para que te creas mucho, hermano René. No para que nos creamos mucho todos los demás. No, Dios nos creó con un propósito y es el de glorificar su nombre. Ahora pregúntate esto. ¿Por qué te digo que te preguntes esto? Porque mira el Salmo 19.1. Velo, por favor. El Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La pregunta es, los cielos cuentan la gloria de Dios. Tu vida y mi vida también cuentan la gloria de Dios. Debe de. Pero no podemos quedarnos en el debe de. Pregúntate, ¿tu vida está glorificando a Dios? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, hermano. Y si tú sales y los ves, siguen contando la gloria de Dios y la seguirán contando. Y toda la creación cuenta la gloria de Dios. ¿Nuestras vidas están glorificando a Dios o no? Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Es la primera parte de esta enseñanza sobre la creación. Y pudiera parecer, escúchame lo que te voy a decir, irrelevante lo que estamos viendo. Pero por lo que a mí respecta, y te lo voy a volver a decir una vez más porque es la realidad, en los años que tengo de cristiano en la iglesia, o en las iglesias en las que estuve, no digo nombres porque estuve en varios, a mí, no sé a ti, nunca me compartieron sobre esto. Y sobre otros muchos temas que hemos tocado aquí, nunca. ¿Y sabes por qué creo que no lo hicieron? Porque a veces centramos nuestras enseñanzas en los temas que la mayoría de la gente y los creyentes quieren escuchar, en los temas que nos llaman la atención, en los temas que se refieren a que, bueno, no me voy a meter en esto, en temas que nos llaman la atención. Dejamos de lado algo que a nuestro entender parece tan evidente. Oye, la creación, sí, Dios creó todo, y creó el cielo, y creó esto y lo otro. Pero realmente yo nunca recibí una enseñanza acerca de la creación en el Génesis, ¿sí o no? Y es por eso que me gusta abordar estos temas, hermanos. Y yo creo que Dios por eso los pone en mi corazón. Pero yo considero a la creación, entre otros muchos temas más, una doctrina fundamental en la vida de los creyentes cristianos. Amén. Porque tenemos que estar seguros de dónde venimos, hermano. ¿Cómo es que nos creó Dios? Así como hemos hablado de temas controversiales también, o temas en los que muchas veces hay diferencias o pensamientos, y yo les he dicho, miren hermanos, yo no estoy tratando de convencerlos, yo les hablo lo que veo a la luz de la palabra, y veo el texto, no solo inmediato, sino el texto global de la Escritura. En estos temas lo hemos hecho así. Cuando hablamos del don de lenguas, lo vimos. Al hablar de lenguas, lo vimos no nada más de su contexto inmediato. Si tú lo recuerdas y está grabado, lo vimos en su contexto general en la Biblia. Porque a mí me gusta abarcar estos temas de principio a fin para que veamos todo lo que dice la Escritura, porque no se trata de decir lo que nosotros queremos, como muchos hacen, sino de realmente ver qué dice la palabra de Dios. Hermanos, vimos temas también como el de maldiciones generacionales y hicimos lo mismo. Temas que nos llaman la atención. Temas sobre los cuales también muchos hemos recibido enseñanzas fuera de la realidad, hermanos. Ahí están las enseñanzas, escúchalas. Y después de esto tú sigues creyendo en las cosas, en las prácticas. Está bien, hermanos, es respetable, pero hay doctrinas sí fundamentales que no podemos cambiar, como lo es la salvación. ¿Sí? Pero hay otras que, bueno, podemos tener opiniones diferentes. Pero a la luz de la palabra, a mí me quedaron claros estos temas. Hablamos de la sangre de Cristo, cómo a veces la malutilizamos para un montón de cosas, no para lo que fue la sangre de Cristo. Hermanos, hablamos de estos temas, que son temas que nos llaman la atención. Pero hay iglesias que se la pasan hablando de estas cosas. Nunca tocan el Génesis. Por lo menos yo nunca escuché una enseñanza acerca de la creación. Lo sé y lo leí porque es de las cosas primeras que a veces lee uno, ¿no? El Génesis, vamos a ver cómo fue la creación y lo lees así. Pero realmente nunca la recibí. Yo espero, hermanos, y la iglesia y esta iglesia se trata de eso, que podamos ir aprendiendo en su generalidad la Biblia, no nada más lo que queremos, no nada más salir motivados y emocionados. Hermanos, para mí esto es motivación, saber y tener la certeza de cómo y por qué estoy aquí, cómo Dios creó las cosas, y saber
que lo que Dios ha dicho, eso es lo que reina y eso es lo que es para mi vida, no más y no menos. Que alguien saque un invento por ahí, bueno, pues es respetable en él, pero yo como cristiano creo en lo que Dios ha dicho. Amén, iglesia. ¿Sabes algo? Solo así vamos a poder estar seguros y firmes ante la bola de corrientes que están surgiendo y que seguirán surgiendo con el paso de los años, hermanos. Cada vez serán más ideas, cada vez serán más locuras, cada vez será más difícil. Yo te lo he dicho, cada vez nuestra vida de creyentes cristianos va a ser más difícil. Cada vez vamos a tener que enfrentar cosas más difíciles. Y yo creo que va a llegar un día donde nuevamente la iglesia, digo, ya está siendo perseguida. Pero va a llegar un día, no sé si nos va a tocar verlo a nuestros hijos, pero un día la iglesia va a ser perseguida. Y muchas veces muchos van a apostar de su fe por eso. No seamos de esos. Mientras estamos aquí, hermanos, vamos a seguir creyendo en Dios. Amén. Vamos a seguir trabajando y buscando su verdad.